Muy buenas noches, abogada. Mi nombre es Olger Betancourt. En este video pues se va a tratar el tema de lo que es el derecho constitucional laboral. O sea, cómo se ha venido, por decirlo así, o cómo ha tenido influencia el derecho laboral en el derecho constitucional, o cómo se ha acoplado estas dos ramas del derecho, por decirlo así. Nosotros, tenemos como principal ley, por decirlo así, nuestra Constitución de la República. Y en la misma se encuentra regulado lo que es el trabajo, ¿verdad? La misma la tenemos dentro de los artículos que podríamos mencionar del artículo 127 al artículo 141 de nuestra Constitución de la República, donde se regula lo que es las condiciones de trabajo que se van a tener en determinada circunstancia, ¿verdad? Entonces podríamos decir que como concepto general de cómo se ha venido familiarizando estas ramas, que el concepto de derecho constitucional propiamente dicho sería que es el conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones jurídicas entre los empleados, los trabajadores y estos dos ambos con el Estado constitucionalmente, originando así una prestación voluntaria y subordinada de servicio, ¿verdad? Dedicadas a lo que es la producción de bienes y servicios dentro de una constitución administrativa en el Estado o dentro de la propiedad privada, por decirlo así, una empresa privada. Entonces, esta subordinación que se viene acoplando de lo que es trabajadores hacia los patronos está regulada y tipificada en nuestra Constitución de la República. De ahí esta conexión que tiene el derecho laboral constitucionalmente, ¿verdad? Nosotros también tenemos lo que es el Código del Trabajo, que es el que regula en sí propiamente lo que es el derecho laboral. Y es la norma que se utiliza más a menudo y la norma con la cual nosotros actuamos en lo contencioso laboral, ¿verdad? Y el código también, nuestra Constitución de la República. Entonces les hablaré también una parte de lo que qué tipo de estructura es la que tiene tipificada nuestra Constitución de la República. Podríamos hablar desde lo que les dije, el artículo 127 al artículo 141 constitucional. Entonces, el artículo 127 nos indica que toda persona tiene derecho al trabajo, o sea que es un derecho que tiene cada persona a ejercer un trabajo, a escoger libremente su ocupación y que sea un trabajo digno, remunerado además de eso. Que la principal consecuencia de la remuneración es la principal consecuencia de obtener un trabajo. La satisfacción de tener un trabajo es de acuerdo a las capacidades que usted tenga, el conocimiento que usted tenga, pero principalmente usted necesita ser remunerado o ser retribuido por sus servicios. Entonces, teniendo esto bien claro, nuestra Constitución de la República nos dice que el Estado es garante de que cada uno de los hondureños tenga un trabajo, cosa que en la realidad pues lastimosamente no se da, ¿verdad? Pero tiene que protegerlo del desempleo, en realidad. Entonces, siguiendo continuando con esto, para que se siga constituyendo por decirlo así, el trabajo de una forma normada en nuestra constitución, se tienen que cumplir ciertas garantías. Estas garantías van influenciadas más que todo al concepto de tipificado en dos partes, por decirlo así, trabajador, patrono. Entonces la jornada diurna, por decirlo así, las especificaciones o garantías que están tipificadas en nuestra Constitución de la República. Dice que nuestra jornada diurna ordinaria no deberá exceder de 8 horas máximo y nuestra jornada nocturna de 6 horas máximo.
y las acumulables en este horario, ¿verdad? En la semana. También tenemos una jornada mixta que está tipificado qué tipo de horas, que no debe exceder de 7 horas diarias ni de 42 semanas a la semana. Dice en el numeral 2, a ningún trabajador se le podrá exigir el desempeño de labores que se extiendan a más de 12 horas en un periodo de 24 horas sucesivas, salvo los casos clasificados en la ley. O sea, exigencias, por decirlo así, como los doctores que cubren en ocasiones turnos de hasta 24 horas continuas, ¿no? Dice que deberá, en el 3, el trabajo igual corresponde a salario igual, sin discriminación alguna, por decirlo así, ni discriminación de raza, sexo, religión, ningún otro índole. A las mismas funciones deberá ser retribuido o remunerado con el mismo salario. En el numeral 4, los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnizaciones y demás prestaciones sociales serán simultáneamente privilegiados de conformidad con la ley. O sea, lo que nos dice que cada uno de los salarios, indemnizaciones y demás prestaciones sociales deberán ser proporcionadas privilegiando al trabajador. Y en el quinto, por decirlo así, es que es uno de los importantes para nuestra comunidad y de la cual se ha venido tratando en los últimos meses acerca de lo que es un salario mínimo. Que ese salario mínimo deberá ser fijado por el Estado con concordancia entre trabajadores y patronos y que este deberá tener por decirlo así, la modalidad de poder dar una vida digna o un costo de vida digna al trabajador, ¿no? Y en base a esto, en base a la canasta básica, en base al costo de vida de la población, es que se podrá plantear si se puede aumentar un salario mínimo en base a la inflación, la devaluación del empira, etcétera, ¿verdad? Y es un tema que se ha venido tratando de implementar en estos últimos meses para poder a ver si se llega a un acuerdo nuevo con tanto la empresa privada, la empresa pública y las organizaciones sindicales, ¿no? Que son los tres entes, por decirlo así, que están tipificados en esta controversia. Las demás garantías que nos habla el artículo 128 la Constitución conllevan, por decirlo así, a que el patrón está obligado a cumplir y hacer que se cumplan las normas dentro de sus instalaciones. Los menores de 16 años no podrán laborar salvo justificación. Los de 16, entre 16 y 18 salvo justificación por parte de la legislación nacional, ¿verdad? Además de esto, dice que los trabajadores tendrán derecho a disfrutar cada año de periodo de vacaciones y esto está tipificado también en nuestro Código del Trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los 10 feriados que señale la ley, o sea, los feriados nacionales que declara cada una de las a lo largo del año, ¿verdad? El Estado, como ser feriado morazánico, Semana Santa, etcétera, ¿verdad? Se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del séptimo día, o sea, los que están por contrato. Se les reconoce el pago del domingo. La mujer tiene derecho a periodos de lactancia. Los patronos están obligados a indemnizar al trabajador en caso de accidentes que se susciten dentro de las instalaciones laborales. Ahora bien, llegamos a lo que es el artículo 129, que la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en su empleo, de acuerdo a las características de la industria y profesionales, y se ajusta a una causa de separación. 130, artículo 130, se reconoce al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de que los detrás de los trabajadores había consecuencias de los particulares a su labor. Además de esto, tenemos lo que son que la ley regulará tanto los contratos de agricultura, ganadería, silvicultura, transporte. Todos esos deberán estar incluidos en lo que es la constitucionalidad laboral que desenvuelve nuestro estado, ¿verdad?
Además de todo eso, las leyes laborales, dicen el 135, las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital, el trabajo como factores de producción. O sea, ¿qué quiere decir? Que el trabajador implementará para hacer incrementar o hacer incrementar el capital de su patrono. Y este mismo gozará de beneficios, gozará de utilidades, más no puede asumir los riesgos de pérdida, dicen el 136, que esta es una parte total de la Constitución y de nuestro Código del Trabajo, ¿verdad? Llegamos a lo que es la ley, el 141, lo que les decía, la ley determinará los patronos que por el monto de su capital o el número de sus trabajadores están obligados a proporcionar a estos y a sus familias servicios de educación, salud, vivienda y de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay esta virtualidad, ¿verdad? Son muy pocas las empresas en realidad que aplican lo que es este artículo 141 en en nuestro ámbito, en nuestro desarrollo, por decirlo así, social. Mas sin embargo, si hay empresas que presentan capacitación, como lo dice el 140, que el Estado proveerá la formación y capacitación técnica de sus trabajadores. Hay algunas empresas que sí dan capacitaciones a grandes escalas para tener un personal calificado y así mejorar sus producciones, por ende, así mejoran su estabilidad económica y agrandan su capital. Por ende, por decirlo así, como punto total de la Constitución, una empresa que cuida y garantiza la salud, la educación y el bienestar de sus trabajadores será una empresa exitosa. De mi parte, pues esto sería todo. La normativa que estaría incluida en el derecho constitucional laboral. Y muchísimas gracias, muy buenas noches.